Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Francia amanece en el día en que vuelve a poner a prueba la resistencia, la vigencia de sus propios valores, de la Quinta República que alumbró con De Gaulle en el 58 y que ahora ve temblar sus pilares ideológicos, la golpeada fraternidad. Porque la extrema derecha va a obtener hoy, salvo gran sorpresa, el mejor resultado de su historia, aunque la previsión es una nueva victoria de Emmanuel Macron. En una hora los colegios electorales abren sus puertas para empezar a decidir hasta qué punto un proyecto clave para el futuro de Europa soporta la presión de los tiempos. En uno de esos colegios donde ya se prepara todo está uno de los enviados especiales de la SER a París, Pablo Morán, jefe de la sección de Internacional. Buenos días, ¿cuál es el ambiente hasta ahora? Hola Sergio, muy buenos días. Pues lo que hace París a esta hora de domingo es terminar de poner las calles. Estamos frente a uno de esos colegios electorales del distrito 17 de la ciudad. Es una de las 20 circunscripciones en las que se divide el área metropolitana de la capital francesa. Y de camino aquí, pues nos hemos encontrado con los últimos barrenderos terminando de adecentar el centro de París, o las primeras terrazas que se preparan para servir los primeros desayunos. De momento poca gente. La ciudad, como te decía, se está desperezando para vivir, al igual que toda Francia, una de las citas electorales más importantes que se recuerdan en la historia de este país. En este colegio electoral, en el número 16 de la calle Loguier, ya hay luz desde primera hora. Hemos visto llegar algunos miembros de la mesa electoral que han declinado hablar. Aquí son muy escrupulosos con la tarea que tienen este domingo entre manos, pero la puerta de esta escuela, adornada con las banderas de Francia y de la Unión Europea, se abren justo dentro de una hora, a partir de las 8 de la mañana, y justo enfrente un panel de publicidad en el que solo hay un cartel electoral, el de Macron, y su lema, Nous tous, todos nosotros. Justo al lado, otro distintivo del Ayuntamiento de París, el propio de los centros educativos en esta ciudad, en el que se pueden leer los 3 pilares de la República, esos que ya apuntabas: liberté, égalité y fraternité. Justo los 3 pilares de la República que hoy están en juego. Gracias, Pablo, un abrazo. Hasta luego. Enseguida volvemos a Francia, pero la noche nos deja aquí en España una noticia en el deporte. La final de la Copa del Rey, que terminó casi a la 1 de la mañana, cosas del fútbol, pero a una hora perfecta para celebrar en Sevilla. Porque allí es donde se ha quedado la Copa. Enhorabuena al Betis. Paco Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Betis es campeón de la Copa del Rey. El conjunto verde y blanco derrotó al Valencia en la tanda de penaltis y conquista su tercer título en su ciudad, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. El partido se fue a la prórroga tras los goles de Borja Iglesias para los andaluces y de Hugo Duro para el Valencia. Juan Miranda decidió el encuentro marcando el penalti definitivo y Joaquín, el capitán bético, se convierte en el jugador del club verde y blanco con más títulos y levantó la copa al cielo de Sevilla. Muy felices porque estamos en casa, estamos en Sevilla y gracias a Dios se la hemos podido dar a todos los béticos. Y las lágrimas de emoción, de alegría, pues han salido porque bueno, es lo que queríamos todos, ¿no? Volver a ganar una copa, la Copa del Rey, tan bonita como es, y muy feliz, muy feliz. Los béticos han celebrado durante toda la noche esta Copa del Rey en la Plaza Nueva, que ha reunido a miles de aficionados verde y blancos para celebrar un título 17 años después. Y un abrazo a los valencianistas para otra será. Hoy por lo menos no les va a llover. El tiempo, Ricardo García, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Hoy solo se esperan lluvias en el Cantábrico y Pirineos durante la primera mitad del día. Por la tarde solo se esperan chubascos aislados en Galicia y en algunos puntos de Canarias. Los cielos en el norte van a estar cubiertos prácticamente todo el día y en el Mediterráneo y puntos del sur e interior vamos a tener cielos más despejados con intervalos de sol. Solamente se mantiene el aviso amarillo en Tarragona por rachas de viento de hasta 70 km por hora y en cuanto a las temperaturas suben en general, con más de 23 grados en Canarias y en puntos de Cataluña y Andalucía. Las mínimas van a estar en el interior por debajo de los 2 grados en Castilla y León. Con las elecciones en Francia, con la reunión hoy del ministro Bolaños con la consejera de Presidencia catalana por el caso del espionaje y la de Zelensky con Blinken, empieza el matinal de la SER. Vamos con todo. La question sera finalement assez simple. Macron ou la France? Que le seul projet de la France et de l'Europe
c'est le nôtre. L'anathème d'extrême droite, répété à tort et à travers. Vous allez créer la guerre civile, je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas. Et niveau résultat, Emmanuel Macron ne déroge pas à la règle. Quel bilan calamiteux et d'une arrogance sans limite. Nous tous, quelles que soient nos origines, nos territoires, nous tous, quelles que soient nos opinions et nos croyances. Comme si les millions de Français que je représente avaient quoi que ce soit à voir avec l'extrême droite. Nous tous, c'est cela la France. Una Francia enfadada que se ha evidenciado de nuevo durante la campaña. Una Francia enfrentada desde diferentes rincones que están haciendo difícil que algún candidato ilusione hasta cerrar una mayoría segura. La economía del país ha mejorado durante el mandato de Macron, pero arrastra décadas de tensiones, aumentando su brecha con Alemania, pasando de crecer al 6% en los años 60 a una media del 0,3% en la década de 2010. Y en el mundo de la reacción identitaria y la desaparición de fronteras económicas, la extrema derecha no ha dejado de crecer allí. Hoy los sondeos apuntan a que el Frente Republicano contra la ultraderecha volverá a funcionar, pero la distancia entre Le Pen y Macron es menor que en 2017, cuando ya se cruzaron, y las encuestas nos han dejado suficientes sorpresas en los últimos años como para que nadie pueda confiarse. También en las calles de París, con los últimos datos sobre los sondeos, está José Luis Sastre. Los indecisos pueden hoy decantar la balanza, o cómo de seguro es el resultado. Sastre, buenos días. Buenos días, pues esa es la gran preocupación que tenían en la sede de Macron. De hecho, que si los indecisos o los votantes de Mélenchon daban por hecho su victoria, no fueran hoy a votar. Mira, el sondeo de Le Monde et Ipsos, que se publicó ayer por la tarde, decía que los votantes de la Francia insumisa, el 41% de ellos iba a respaldar hoy a Macron y el 21% lo haría a Le Pen. El resto o no lo decía o no lo tenía claro. Las encuestas, es verdad que han ido consolidando estos días una mayoría para Macron que sería del 56% frente al 44% de Le Pen. Mayoría amplia, pero como dices, menor que la diferencia que obtuvieron hace 5 años, cuando Macron llegó al 66% de los votos y Le Pen se quedó en el 34%. En todo caso, también fue esa distancia muy distinta a la que obtuvo su padre, Jean-Marie Le Pen, que se quedó solo en el 18% cuando llegó a la segunda vuelta en las presidenciales de 2002 frente a Jacques Chirac. Por tanto, el voto a la extrema derecha ha ido avanzando poco a poco en estos años aquí en Francia. Estamos ahora mismo frente al Arco del Triunfo, ya es de día aquí en París, en el centro, aunque no da el centro por lo menos ninguna señal de que hoy sea un domingo electoral, ni banderines, ni carteles, pocos transeúntes, apenas pocos coches, como comprobaréis que pasan por los adoquines de esta plaza, gendarmes, eso sí. Macron está preparando su fiesta, si es que la hay finalmente esta noche, en torno a la Torre Eiffel, que es un lugar al que se preparan ya para visitar los miles de turistas que hoy, a la curiosidad por conocer la ciudad, sumarán también la curiosidad por saber cómo acaban estas elecciones a las que mira toda Europa. Gracias, Sastre. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues con Sastre, con Pablo Morán y con Ángels Barceló a la cabeza desde París, podrán escuchar esta tarde a partir de las 8 el especial Elecciones de la cadena SER para unos comicios que van, como nos decían, mucho más allá del futuro de Francia. Pero hay más que intentamos entender de todo lo que está pasando en un país del que salió la base de nuestros derechos. Aldo Rubert, profesor de Sociología Política e investigador de la Universidad de Lausanne. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, Aldo, los estudios y los resultados de la primera vuelta nos dicen que Macron ya ha absorbido buena parte del votante de los partidos tradicionales, tanto del centro izquierda como del centro derecha. Así que lo lógico sería pensar que hubiese intentado conquistar, hacer guiños al elector que está más a la izquierda, al de Mélenchon. ¿Es esto lo que ha hecho? Claro, efectivamente, eso es lo que podríamos haber pensado y ha costado que lo hiciera. Es decir, los guiños han sido muy, muy tímidos. Hemos tenido que esperar hasta el meeting de Marsella, básicamente, donde sí que ha hecho... Pero han sido más guiños retóricos. Es decir, lo que ha dicho, por ejemplo, se ha referido varias veces a un futuro en común, que es el programa de Jean-Luc Mélenchon. Ha hablado de planificación ecológica, pero que es algo que ya de lo que yo había hablado antes de la segunda vuelta, pero muy vacío, es decir, sin referirse a nada en concreto.
Y entonces, pues los guiños a básicamente al electorado de izquierdas han sido más bien pocos. Yo creo que Macron sigue bastante confiado de que a pesar de negar ese frente republicano, lo ha negado al menos discursivamente, creo que sabe que todavía va a ser suficiente para ganar estas elecciones. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede ganar, digamos, unas elecciones simplemente basándose en el rechazo que genera la ultraderecha, que como sabemos se ha ido normalizando, y sobre todo pues sin entender la lógica del voto prestado de segunda vuelta? No parece, nos explicabas, según los datos, que finalmente el votante de Mélenchon vaya masivamente a la extrema derecha, que puede caer más bien en la abstención. Pero ¿por qué a Macron le cuesta tanto conectar con la izquierda o con las clases, digamos, populares que prefieren a otros antes que a él? Claro, a ver, no hay que olvidar que la candidatura de Macron sigue obteniendo un voto relativamente importante de las clases populares, pero nada en comparación al voto que recoge, en primer lugar, Le Pen, que es quien recoge mayor voto de las clases populares que votan, y luego de Jean-Luc Mélenchon, que también obtiene buenos resultados entre estas clases. Estamos hablando particularmente de los pequeños empleados y de los obreros, ¿no? Es verdad que Macron, sobre todo, genera, más allá de sus medidas, que han sido medidas de corte antisocial, y ahí está su balance para que se vea, es decir, donde incluso tras la pandemia vimos que hubo un cambio discursivo para empezar a decir, no, me he dado cuenta de que en última instancia pues los servicios públicos cuentan, que hay cuestiones que no pueden estar en ser susceptibles del cambio en el mercado, etcétera, etcétera, pero se ha quedado bastante en bellas palabras y poca cosa. Es verdad que ha habido políticas sociales de acompañamiento durante la pandemia, como en la gran mayoría de Europa, no hay que negarlo, es decir, con el homólogo o el equivalente de los ERTES, eso por supuesto, pero más allá de eso, Macron durante su mandato, pues y durante la pandemia misma, seguía cerrando básicamente camas de hospital. Se le recordaba aquello de cuando justo unos meses antes de la pandemia se dirigía a unas enfermeras diciéndoles, lo siento, pero es que no hay dinero mágico, no puedo sobrefinanciar los hospitales. Y más allá de eso, sobre todo, es precisamente su tono súper arrogante. Esto es una cosa que se ha dicho mucho, pero que no hay que dejar de insistir sobre ello. Es decir, se le ve como alguien profundamente arrogante, soberbio, y que por lo tanto destila muchísima violencia simbólica, ¿no? Parece, decíamos, que el miedo a la ultraderecha va a volver a funcionar, pero ¿hasta cuándo? Porque esa naturalización, la llamada desdiabolización de los ultras, sigue funcionando muy bien. Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para que ese argumento u otro distinto pongan coto al crecimiento de proyectos como este que cuestionan directamente la democracia y lo fundamental de la construcción europea? Pues a ver, no hay fórmula, no hay ninguna fórmula mágica, ¿no? Pero es verdad que, como mencionabas, cada vez funciona más la desdiabolización y cada vez funciona menos el frente republicano, ¿no? Entonces, sabiendo además que Emmanuel Macron y su plataforma de la République en Marche, pues por lo menos Macron, si gana las elecciones, no se va a poder presentar de nuevo, va a dejar un legado, pues bastante difícil para el resto de los partidos. Ya no hablemos para los republicanos y los socialistas, que prácticamente han desaparecido, pero también para todo el resto, para ecologistas, para la izquierda de Jean-Luc Mélenchon, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Pues nadie tiene la fórmula mágica, pero es verdad que sabemos lo que no habría que hacer. Y lo que no habría que hacer, que es lo que ha hecho Macron durante estos últimos 5 años, y que hay varios informes europeos que lo han estudiado muy bien, es comprar el marco de la ultraderecha en muchísimas cuestiones, ¿no? Esto a veces es verdad que parece algo raro desde España, pero es verdad que Macron ha aplicado durante estos 5 años políticas no solo de corte antisocial, sino de corte también abiertamente islamófobo y abiertamente racistas, porque ha tenido en materia migratoria una mano muy muy dura para tratar a los refugiados, para tratar a las banlieues, es decir, a los barrios periféricos, y sobre todo cercarlos a raíz de los atentados terroristas. Entonces, entrar a competir con la extrema derecha para intentarla hacer desaparecer es algo que nunca funciona, ¿no? Y la clave está en, sobre todo, mayor política social y mayor integración. Es decir, con una reducción de las desigualdades y, por lo tanto, con políticas ambiciosas en el terreno de la izquierda, en el terreno del Estado social, para ser más vastos,
yo creo que ese es el mejor antídoto contra la ultraderecha. Aldo Rubert, profesor de Sociología Política, investigador de la Universidad de Lausanne, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias, Sergio. Buenos días. Este domingo, desde las 3 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. Juega el Barça. Desde el Camp Nou, partido aplazado. Fútbol Club Barcelona, Rayo Vallecano. Con una nueva jornada de la Liga Smartbank, de la Liga Endesa de baloncesto, la final del torneo del Conde Godó de tenis y una tarde con mucho olor a gasolina. Nos espera el Gran Premio de Emilia-Romagna en Fórmula 1 y el Gran Premio de Portugal en motos. Te lo cuenta todo el equipo líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER, número 1 en deporte. Gobierno Central y Generalitat buscan acercar posturas después del estallido del escándalo por el espionaje de 60 líderes independentistas. Los contactos se han ido estrechando durante la semana, pero han convivido, por ejemplo, con la petición de comparecencia en el Congreso de varios partidos, de varios socios del Gobierno, que quieren que Sánchez dé explicaciones. El Ejecutivo sigue sosteniendo que el CNI actúa conforme a la ley y hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, viaja a Barcelona para reunirse con Laura Vilagrà, que es la consejera de Presidencia de la Generalitat. De momento, el independentismo aprieta después de haber llegado incluso a anunciar hace unos días la ruptura de relaciones con el Gobierno. Aida Bao, buenos días. Buenos días, Sergio. El encuentro se va a producir a partir de las 10 de la mañana en el Palau de la Generalitat. Bolaños y Vilagrà se verán después de un sábado en el que los líderes independentistas se han cansado de repetir que las explicaciones dadas hasta ahora desde Moncloa no les llegan. El presidente Pere Aragonés, uno de los espiados, quiere saber por orden de quién se hizo ese espionaje, con qué objetivo y con la autorización de quién. Creo que es absolutamente inadmisible que aún no haya explicaciones claras por parte del Gobierno. Necesitamos y exigimos toda la transparencia y que se asuman responsabilidades. Unas quejas a las que se suma el presidente de Esquerra. Oriol Junqueras recuerda las escuchas que se realizaron durante la etapa de Felipe González y que obligaron a irse por aquel entonces al que era vicepresidente del Gobierno. Casos similares de espionaje, por ejemplo, comportaron la dimisión de un vicepresidente del Gobierno español, el señor Narcís Serra. Esto dicen desde Esquerra, mientras desde Junts han emitido un comunicado en el que advierten de que la Generalitat no puede descongelar sus relaciones con Madrid si después del encuentro de hoy el Gobierno no anuncia una investigación. Un diálogo al que ha emplazado la vicepresidenta Yolanda Díaz. La situación es grave, no le quiero quitar ni un ápice de gravedad al asunto y justamente porque es grave exige de diálogo, diálogo y diálogo. Misma receta que da el ministro Iceta. No hay alternativa al diálogo. Y mientras desde Podemos siguen pidiendo responsabilidades. Lilith Bestringe. Los dos ministerios competentes, que son el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, tienen que depurar responsabilidades, tienen que hacer una investigación interna muy exhaustiva. Fuentes del Gobierno señalan que continuarán por la senda de la cooperación institucional y del diálogo y que la reunión de hoy es resultado de los diversos contactos que se han venido produciendo estos días entre Gobierno y Generalitat. Otro frente que no acaba de cerrar el Gobierno es el abierto con Argelia, a quien, recordarán, compramos el 40% del gas que utilizamos. Argelia se mostró muy molesta con el cambio de postura de España respecto al Sáhara al pasar a apoyar su integración en Marruecos. Y esta noche el presidente de ese país, de Argelia, ha hecho sus primeras declaraciones al respecto. Dice el presidente en entrevista con la televisión de su país que España ha roto la hermandad que había entre ambos países, que lo que ha hecho es inaceptable y culpa directamente al Gobierno. Insiste en que Sánchez no recibió el apoyo del Congreso. A pesar de todo, tranquiliza a los españoles porque asegura que seguirá enviando gas. Informa Sonia Moreno. El presidente de Argelia habló ante las cámaras sobre la crisis con España. Considera que el gobierno español no tiene derecho a entregar un territorio colonizado a otro país y que no debe olvidar que hasta hoy su responsabilidad perdura en el Sáhara Occidental ante la legalidad internacional mientras no se llega a una solución. En cuanto al regreso del embajador argelino a Madrid, llamado a consultas en marzo, Tebboune dijo: está en su país, está cómodo aquí. Lo de España es inaceptable, ética e históricamente. Distinguió en todo momento entre el gobierno español, al que dijo no apoyaron ni en el Congreso ni en las calles, y el Estado español, con quien Argelia mantiene unas relaciones fuertes y muy firmes. Quiso tranquilizar al pueblo español, asegurando que Argelia jamás se deshará de sus compromisos en el suministro de gas a España, cualquiera que sean las circunstancias. Y en las últimas horas el juez ha mandado a prisión sin fianza al chico acusado de la brutal violación a una chica de 16 años
años en Igualada. Según ha sabido la SER, el detenido no va a ir a una prisión normal, sino a una unidad psiquiátrica. Radio Barcelona, Guillem Carreras. Buenos días. Y en lugar de entrar en la cárcel de jóvenes, el presunto violador se encuentra hasta ahora en la unidad psiquiátrica de la prisión de Brians 1. Después de llegar, lo ha visitado el médico, que lo ha derivado al psiquiatra de guardia para que ingrese a esa unidad. Esto después de que el juez haya decretado prisión sin fianza para el acusado de 20 años, que solo contestó a las preguntas de su letrado cuando pasó a disposición del juez. La causa está abierta por agresión sexual y tentativa de homicidio, ya que la policía encontró a la víctima de 16 años tirada en el suelo, desnuda, prácticamente al borde de la muerte. El joven tiene también 2 antecedentes por delitos sexuales, uno de ellos contra un niño de 10 años que era familiar suyo. Y el parte de guerra en Ucrania. Que ha sumado este sábado 8 muertos más por el bombardeo de Odessa, la principal ciudad del sur del país, con 7 misiles. Lo contaba aquí el presidente Zelensky. También en Lugansk han muerto 6 personas y otras 3 en Kharkov. Zelensky ha celebrado además la visita que se ha confirmado esta noche. Із державним секретарем Сполученим Штатам з паном Блінкеном вони. Porque hoy el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el de Defensa Lloyd Austin viajan a Kiev para verse con el presidente de Ucrania. La idea es debatir qué tipo de ayuda militar van a enviar a Ucrania, que sigue pidiendo armamento pesado. Almudena Lopesino. El sábado se ha confirmado un nuevo ataque contra la acería de Azovstal. Es el portavoz del Estado Mayor de la Defensa ucraniana asegurando que esos ataques se han producido incluso con aviones de largo alcance. También han informado de bombardeos en Lugansk y en Odessa. Mientras la alcaldía de Mariúpol ha dicho que las evacuaciones de civiles han vuelto a fracasar porque la ruta no era segura. Allí, en la ciudad portuaria, está confirmado el hallazgo de 2 fosas comunes en las que dice Kiev puede haber enterradas miles de personas. Por cierto, que en Bucha, tras la retirada de las tropas rusas, se han encontrado 400 cuerpos de civiles asesinados. Y el presidente Zelensky ha pedido a los países cercanos que no se decanten por la neutralidad, que esa postura puede ser peligrosa. Ha respondido así después de que uno de los generales a cargo de la invasión asegurase que Putin tiene la intención de controlar todo el sur de Ucrania para llegar hasta Moldavia y hacerse con la región separatista y prorrusa de Transnistria, algo que el Kremlin ni confirma ni desmiente. Matinal Cadena SER. Sergio Soto. Este domingo es el último día que vamos a poder ir a la estación de esquí de Sierra Nevada porque hoy termina la temporada. Radio Sevilla, Enrique Carneado. Sierra Nevada despide la temporada este domingo. Ha sido una temporada marcada por la falta de nieve en el primer tramo, pero sobre todo ha sido la temporada de la recuperación después de la embestida de la pandemia. Sierra Nevada cierra este domingo una gran temporada invernal, así lo apuntan los datos de afluencia, ocupación y facturación que se determinarán finalmente este domingo, último día de la temporada. Una temporada que ha sido muy dura, durísima en lo meteorológico, especialmente los 2 primeros tercios de la campaña invernal. Santiago Sevilla, portavoz de la estación Sierra Nevada, ha aprovechado los años de la pandemia para, por ejemplo, mejorar el sistema de nieve producida, que ha sido crucial para sobrevivir al registrar una cifra de negocio de 45 millones de euros. La estación de esquí se prepara para la temporada próxima. En Matinal, los deportes. En deportes, la fiesta del Real Betis, campeón de la Copa del Rey, casi 20 años después. Paco Hernández, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. El club verdiblanco conquistó su tercera Copa del Rey tras el empate a 1, llevándose el título tras derrotar al Valencia en la tanda de penaltis. Borja Iglesias marcó para el Betis y Hugo Duro empató para el Valencia en una final vibrante y con mucha emoción que se decidió con el tanto definitivo desde los 11 metros de Juan Miranda. Toma carrera Miranda, ahí va el zurdo, va a empatar, le pega, gol, 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 gol. ...17 años después, el Betis de Pellegrini, Canales, Borja Iglesias, Fekir, Bartra, Juanmi y sobre todo de Joaquín
es campeón de la Copa del Rey. ¿Cómo amanece la capital de Andalucía? Sevilla, Fran Ronquillo, buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Tras una noche larga, el beticismo sigue de celebración. Ha conquistado el Betis su tercera Copa del Rey, segunda en la historia de un futbolista, Joaquín, que se ha convertido en el más laureado de todos los tiempos en verde y blanco. Segunda Copa del Rey que conquista el futbolista del Puerto y que lo convierte así en el jugador con más títulos en la entidad. Un Betis que hoy, durante la tarde, celebra lo conseguido anoche tras una prórroga y tanda de penaltis ante un muy buen Valencia. Partidazo, el vivido en la Cartuja, y el Betis salió campeón de la Copa del Rey. Gracias, Ronquillo. Precisamente nuestro compañero de la SER en Sevilla hacía emocionarse a Joaquín con su pregunta en rueda de prensa. El capitán levantó la copa y es historia de los verdiblancos. ¿Eres consciente de que te has convertido esta noche en el futbolista más laureado de toda la historia del Betis? Pero no te da tiempo a asimilarlo todavía, Ronqui. Pero para mí es un privilegio poder formar parte de la historia de este club. Es bonito que de alguna manera pues te conviertas en historia de este club con lo que es este club, ¿no? Que yo creo que eso te hace enormemente especial. Con Joaquín levantando la copa, liderando un grupo que dirige Manuel Pellegrini. Desde que salimos al hotel yo ya vi que era muy difícil que fuéramos a perder este partido. Creo que merecimos el triunfo antes. Sin lugar a duda que hoy día es un día muy especial para mí. Un título que se ha celebrado durante toda la noche en las calles de Sevilla. Los béticos se han reunido en la Plaza Nueva para celebrar esta Copa del Rey. Este título, que seguirá celebrándose hoy en la ciudad de Sevilla, asegura además la presencia del Betis en Europa la próxima temporada. Y no se pierdan la última fantasía de Disney, aunque esta es completamente real. En Florida, hogar de Disney World, el gobernador republicano de ese estado ha retirado al parque de atracciones las ventajas fiscales y de todo tipo de las que disfrutaba hasta ahora. Y todo porque Disney se ha pronunciado en contra de la ley anti-gay aprobada por el gobernador. Una ley para prohibir que se mencione la homosexualidad en los colegios. La polémica ha crecido esta semana y la situación especial de Disney, casi otro estado dentro del estado de Florida, está en riesgo. Julio Guerra. Imaginen un lugar con policía propia, con su propio cuerpo de bomberos y con un régimen fiscal especial. Y no es una comunidad autónoma ni un estado, no, en realidad es una empresa privada, por mucho que la vendan como el lugar más feliz de la Tierra. Si tienes dinero, claro, Walt Disney en Orlando deja de ser un lugar privilegiado en lo fiscal, en el autogobierno, como lleva siendo los últimos 55 años, pero no es precisamente porque el estado de Florida quiera más impuestos para mejorar sus servicios públicos, sino por una especie de venganza. Porque Florida ha aprobado una ley conocida como Don't Say Gay, no digas gay. La norma prohíbe a los profesores hablar de orientación sexual y de género con sus alumnos. Los trabajadores de Disney protestaron porque la compañía no se pronunciaba y finalmente lo hizo. Nunca debería haberse aprobado y nunca debería haberse convertido en ley. Nuestro objetivo como empresa es que esta ley sea derogada por la legislatura o anulada en los tribunales. Disney no ha tenido hasta ahora que pagar muchos de los impuestos de Florida porque era una especie de distrito privado propio dentro del estado, pero tras esta decisión, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha puesto fin a esto. Dice que porque su estado lo gobierna la gente y no ninguna empresa, aunque lo cierto es que lleva gobernándolo desde 2019 y no ha sido hasta que Disney se ha manifestado en contra de su legislación homófoba cuando se ha acordado del poder del pueblo. ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Iremos viendo en qué le cambia esto la vida a Mickey. A los visitantes, apuntan quienes saben, puede que les salga aún más caro ir a este mundo de Florida. ¡Casi se me olvida! No era magia, eran pocos impuestos y la privatización hasta de la policía. Es la casa de Mickey Mouse, entra y te divertirás. Es la casa de Mickey Mouse. ¡Pasemos lista! Donald, Daisy, ¡presente! Goofy, ¡presente! Pluto, Minnie, ¡presente! Mickey, ¡presente! Y Dani de la Fuente también, que llega ya con la hora extra. Y en media hora Javier del Pino, en A Vivir con más información. Que tengan un feliz domingo. Es la casa de Mickey Mouse, entra y te divertirás.
conmigo. Misca, musca, Mickey Mouse. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.